Muy, pero muy buenas tardes, amigas, amigos. En este primer episodio, vamos a decirle así, estamos comenzando de 90 grados. En nuestro primer episodio, hoy día viernes 2 de junio, y vamos a estar conversando sobre un tema que es súper importante hoy día en la sociedad, como es el tema de salud mental. Y de esto nos vamos a referir a la ansiedad. Y para eso hemos traído hoy día a una tremenda persona, una profesional reconocida. Ella nos va a venir a contar de qué se trata la ansiedad, qué herramientas podemos tener, cómo se comporta en nosotros y de qué manera entender qué pasa en nuestra cabeza cuando pasamos por ciertos momentos de nuestro día a día y cómo podemos mejorar. Quiero presentarles en esta tarde a nuestra psicóloga clínica, María Rebeca Piver. Bienvenida, María Rebeca. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. Estoy feliz de estar aquí y de poder compartir esto con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida a nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo de 90 grados. Y bueno, hay gente que ya se ha empezado a conectar, porque nosotros estuvimos haciendo una promoción inicial y queremos comenzar con la primera pregunta. María Rebeca, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, bueno, tiene varias explicaciones, pero voy a dar la más común, según Barlow, ¿ya? Y en el fondo es una sobreestimación de los problemas y una subestimación de los propios recursos, ¿ya? Y en el fondo eso tiene algunas consecuencias. Ah, Uh-huh. ¿qué consecuencias podría tener la ansiedad? Por ejemplo, que nosotros evitemos, ¿ya? O a veces nos paralicemos o a veces seamos irritables, más agresivos. ¿Ya? Esas son las consecuencias que tiene la ansiedad. O sea, cuando hablamos de consecuencias como irritabilidad o paralización, podríamos hablar entonces de que en un momento de ansiedad que uno no controla, podría enojarse mucho o en la paralización a lo mejor esas llamadas crisis de pánico. Por supuesto, sí. Ha habido mucha gente que antes no tenía un nombre, ¿sí? Entonces, la crisis de pánico es cuando las personas, ¿verdad?, no pueden hacer nada y les vienen un montón de consecuencias fisiológicas. Bueno, y en la ansiedad, en el fondo, hay tres respuestas, ¿ya? Porque tenemos hay un estímulo que es algo que en el fondo pensamos que hay un peligro real, ¿ya? Perfecto. Pensamos que tenemos un peligro real, y ante este peligro real, nosotros, por eso, se nos activa todo lo que es el sistema nervioso autónomo, y es a nivel fisiológico, primero cognitivo, porque pensamos que tenemos un peligro real, segundo, a nivel fisiológico, se nos activa el sistema nervioso autónomo, palpitaciones, sudoración, calor, un montón de reacciones, y además actuamos de estas tres formas: o evitamos, o nos paralizamos, o atacamos, ¿ya? Esas son las tres formas de actuar. Entonces hay un concepto cognitivo, que, como les decía yo, motor y conductual, ¿ya? Bueno, y eso tiene en el fondo es porque es un mecanismo de defensa finalmente. Ah, perfecto. Nos ha ayudado en el fondo tener la ansiedad, nos ha ayudado a sobrevivir. No es algo malo, es algo bueno, pero a veces se desregula, ¿sí? Hay una desregulación. O sea, no podríamos prevenir la ansiedad, pero sí podemos trabajar la ansiedad. ¿Algo Claro, así? claro. La idea es como no evitar que venga, sino que cuando venga tengamos algunas herramientas para poder controlarla mejor, para poder hacer algo que en el fondo me permita estar más tranquilo, ¿sí? Eso es, y claro, y todo un ciclo de la ansiedad también. Ah, perfecto. Y en base a ese ciclo, María Rebeca, ¿cómo nosotros podríamos reconocer que estamos ansiosos? ¿Qué pasa con nosotros en nuestra casa o en el trabajo? ¿Cómo yo podría decir estoy cursando un proceso de ansiedad? Uh-huh. Bueno, esto parte porque en el fondo, como les decía, es un mecanismo de defensa. Entonces, tenemos aquí nuestro cerebro, ¿ya? Tenemos aquí nuestro cráneo, debajo del cráneo tenemos la corteza cerebral, ¿ya? La corteza cerebral es como, para que ustedes sepan, cuando uno abre una nuez, ¿verdad? Tiene surcos, Así ya es es. lo último que se forma, y tiene las funciones del control emocional, aquí la corteza prefrontal, ¿ya? La corteza es lo último que se forma en el organismo, en el cerebro,
se termina de formar a los 24, 25 años, ¿ya? Se termina de formar tarde. Y en el fondo, todo lo que es la corteza nos viene a dar el control. Y nosotros cuando nacemos, ya, si nosotros abrimos acá el cerebro, se nos forma el sistema límbico, ¿ya? Y el sistema límbico en la mollerita. cuando uno abre el cerebro, aquí el centro, está Claro. el sistema límbico. El sistema límbico está formado por mesencéfalo, troncoencefálico y amígdala. La amígdala es una almendrita pequeña que es muy emocional y nos ha servido durante todos los años, porque cuando estábamos en la prehistoria, venía algún animal depredador, un tigre, un león, un puma, ¿ya? La amígdala se activa, ¿ya? Y dice, alerta, miedo, voy a morir. Eso es lo que dice, ¿ya? Alerta, miedo, voy a morir. Y entonces cuando se activa, lo que provoca en nosotros, se nos activa el sistema nervioso autónomo, que son las palpitaciones, sudor, calor, opresión del pecho, ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de salir corriendo. y esto es cuando, por ejemplo, la crisis de pánico, estos son los sentimientos. Y a la vez, como está el tigre ahí, o yo salgo corriendo, evito, o me paralizo, que es la crisis de pánico, o ataco y voy y le pego al animal. Ya, si yo evito, salgo corriendo, entonces me salvo. Si yo me paralizo, el animal pasa por al lado y piensa que yo no estoy, es un mecanismo de defensa. Y si yo ataco y le pego al animal, también zafo del animal, ¿verdad? Y esas son las tres formas que yo tengo como para escapar. Pero pasa que ya no existen ni los tigres, a veces hay como algún perro así medio furioso, pero ya no hay animales en el fondo peligrosos por ahí, sino que hay alguien que me dice algo que no me gusta, alerta, miedo, voy a morir. Perfecto. Alguien hace algo que no me gusta, alerta, miedo, voy a morir. O alguien me mira feo, ya por decir, claro que alerta, miedo, voy a morir. O, claro, hay mucha gente, alerta, miedo, voy a morir, ¿ya? Y en el fondo, ese pensamiento hace que se me active a nivel fisiológico, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo, y entonces me vengan las palpitaciones, sudor, calor, opresión del pecho, ganas de llorar, ganas de gritar, náusea, depende, todo lo biológico, y a la vez yo actúe de esas mismas tres formas, o salgo corriendo, o me paralizo y ataco. Y aquí pasa que en el fondo muchas personas, cuando vienen las crisis de pánico, que es la paralización, piensan que les viene un ataque real como si fuera un infarto, como si fuera un infarto, y entonces en ese momento van a las clínicas o a los hospitales, ¿verdad? Y llegan y dicen, oye, me viene aquí un infarto. Y entonces el doctor le dice, señora, después que la revisan y todo, señora, sabe que vaya, se atiende con un psicólogo mejor. Entonces ahí la señora se van... no era el corazón. Claro, se van bien enojadas, que está bien, porque en el fondo, como yo no tenía eso, si estaba con palpitaciones, sudor, calor, opresión del pecho, un montón de reacciones fisiológicas, y la verdad es que no es que no lo hayan tenido, lo tenían, ¿ya? El tema es que era la sensación que la persona sentía. La amígdala se desreguló, porque la amígdala está sobre reaccionando como si viera un tigre, pero en verdad no está viendo un tigre, sino que alguien le dijo está algo viendo que no le algo gusta, que, exacto, está viendo algo que le molesta o que le produjo un cambio en el ánimo. Claro, entonces no hay un peligro real, entonces la amígdala se desreguló, ¿ya? Entonces por eso es importante entender que lo único que nosotros podemos hacer, y como yo les había contado anteriormente, la corteza prefrontal, como se termina de formar a los 24, 25 años, tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? 20 a 30 minutos hasta que llegue mi corteza prefrontal y me empiece a calmar, ¿ya? Ahí yo necesito esperar 20 a 30 minutos. ¿Qué hago para calmarme? O hago una respiración, o hago algo que me pueda, escucho música, o puedo leer un libro, puedo buscar algo que me haga estar más tranquilo. Eso es importante, esas son herramientas al final, para enfrentar el momento de ansiedad, ya sea de parálisis, en esa crisis de pánico, o de evadir. Claro, o sea, hay que entender que en el fondo son 20 minutos que uno se va a descontrolar el cuerpo, se descontrola. Por lo tanto, como yo ya sé que se me descontrola, tengo que tener herramientas para afrontar eso. Entonces tengo que esperar 20 a 30 minutos hasta que mi corteza prefrontal calma la amígdala, ¿ya? Aquí para que ustedes me entiendan, la amígdala sería como un prevencionista de riesgo en la empresa. Avisaría. Es un prevencionista de riesgo y en el fondo está viendo riesgos por todos lados, ¿ya? Por eso siempre las personas ansiosas están como asustadas, ¿ya? Como que algo viene. Y la corteza prefrontal
sería como nuestro gerente general de la empresa. ¿Ya? Uno llega tarde, ya llega tarde a los 20, 30 minutos. Perfecto. Y segundo, viene a decirle al prevencionista, calma prevencionista, no pasa nada, vamos a estar bien, porque no hay un tigre ahí. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a regular. Ahora, cuando tenemos un síntoma, el síntoma es algo que se repite y no me deja hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, yo quería ir a el centro, por ejemplo, a comprar, pero resulta que me dio miedo subirme al metro, ¿ya? Entonces yo quería ir al centro, pero no fui, ¿ya? Porque por lo general las conductas ansiosas son de evitación, ¿ya? Que se evitan. Entonces no fui porque me dio miedo. Entonces con esas conductas yo tengo que tratar de poder calmarme, esperar y luego decir, bueno, voy a ir a pesar de mi amígdala, a pesar de mí, voy a ir, pero después que ya estoy calmado, porque los 20 minutos la verdad es que la gente se siente mal y hay que entender que no es que no pase, ya es que me dan palpitaciones, me da sudor, es que me pasa. Lo que pasa es que está desregulada la amígdala, ya no hay un problema fisiológico detrás real, ya es porque tengo un miedo irracional. Entonces el miedo no me deja operar, ¿ya? Yo aprendí algo con eso, María Rebeca, que es como el dolor. ¿En qué sentido? Cuando alguien dice, me duele un dedo, yo no puedo saber cuál es el grado del dolor, a pesar de que hay una escala que lo mide. ¿Cuál es el grado del dolor o si verdaderamente le duele? Porque el dolor es propio. ¿Qué debo hacer yo en ese caso? Es creer que tiene un dolor. Entonces, yo, por lo que tú estás explicando, que o sea, es una luz que al final nos enseña a ser empático con el otro. O sea, yo debo creerle al otro la situación que está pasando. O sea, si dice que siente palpitaciones o una presión en el pecho, claro, efectivamente pueden ser signos de infarto. Algunos dirían si le pellizca a lo mejor o le hormiguea el brazo izquierdo o si siente algún hormigueo en el sector del cuello o la mandíbula, que es para discriminar que vaya a ser un infarto. Pero lo que yo entiendo es ser empático con el otro, es creer que verdaderamente está pasando un proceso en el cual si siente sudoración o si siente esos temblores, que muchas veces también se traduce como temblores, yo debiera creerle a lo mejor. Y no, como decimos en el buen chileno, de manera coloquial, le estoy poniendo color o si no es nada. Al otro, lo claro. minimizan. Sí. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Bueno, el síntoma es algo que se repite y no me deja hacer lo que quiero hacer, ya que les estaba contando. Y los síntomas vienen en el fondo porque, bueno, aquí según Freud, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros trabajamos como psicólogo es en el fondo hay una emoción detrás que yo no he podido expresar, ¿ya? Y por eso es súper importante siempre tener, en el fondo tratar de pedir ayuda aquí y efectivamente el médico dice vaya a terapia y ahí ir terapia. En el sentido de que voy a poder expresar mis emociones y al expresar mis emociones voy a sentirme mejor finalmente. Muchas veces el síntoma a veces uno somatiza, ¿ya? Entonces a veces uno le duele un hombro, sí, claro que sí. o otro hombro, una pierna, otra pierna, o a veces tengo también en un pensamiento, ya un pensamiento obsesivo de repente que, por ejemplo, mi señora me está engañando, ya es un pensamiento, claro. Ahí tengo un síntoma, ya es algo que se repite y no me deja hacer lo que yo quiero hacer, entonces me limita, ya, o el fin de semana yo quería salir con mi familia, pero me enojé y hasta ahí no más llegué. Entonces siempre pasa que al final me enojo y al final no salí. Y eso es un síntoma, cuando algo se repite y no me deja hacer algo que yo quiero hacer. Y entonces hay una emoción allá atrás que yo tengo que poder expresarla, ¿ya? Entonces lo importante de esto es poder conversar y expresar mis emociones, y muchas veces no lo hacemos por miedo o porque en mi casa nunca se hizo, o etcétera. Pero por eso es bueno pedir ayuda cuando tenemos estos problemas, porque eso es bueno poder expresar mis emociones y que alguien no me juzgue para nada. El psicólogo en general no andamos juzgando y tratamos de entender un poco el problema del otro y también escuchar, ¿verdad? Porque muchas veces las personas no se sienten escuchadas. Y aquí viene porque los psicólogos siempre nos vamos un poco para el pasado, porque muchos de estos síntomas parten un poquito anteriormente, ¿verdad? En la niñez. Infancia, o no, o después también puede ser, pero muchas veces son por cosas que yo no he podido expresar, o en mi pareja de repente, porque no puedo expresar lo que me pasa, y entonces al no expresarme, esto se transforma en un síntoma. Perfecto. Mira, qué tremendo lo que tú dices en el sentido de pedir ayuda. Podríamos tomar a lo mejor el caso que es muy reciente, de Gali Gali,
este artista urbano que cantaba música urbana, que se sintió acosado a través de las redes sociales, bueno, y tomó la determinación de quitarse la vida. O sea, bueno, a través de ese acto no tuvo un trauma encefalocraniano y bueno, perdió la vida por eso. Pero qué importante pedir ayuda. Y eso Mm. muchas veces se ha traducido en que hoy día lo podemos conversar. Pero yo me imagino a mi abuelita, que ella, como le decía a mi viejo, a mi tata, le decía, no, es que sabéis que no lo quiero hacer, o me pasa esto. Antiguamente la mujer era súper sometida, el hombre era súper machista, creo que eso ha ido bajando un poco, pero ¿cómo nosotros podemos pedir ayuda? ¿Cómo podríamos llegar a sentir la libertad de decirle, a lo mejor no a los papás, uno muchas veces no tiene la confianza con los papás porque se subjetiviza lo que a lo mejor yo puedo decir? Puedo perder la objetividad al ser familiar. Un médico, por ejemplo, no ve a sus familiares, no porque tengan mala voluntad, sino que por esa cercanía se puede subjetivizar a lo mejor el diagnóstico. ¿Cómo yo podría decirle a algún familiar o algún amigo cercano, estoy pasando por esto? ¿Cómo podrían comenzar? Claro, primero sí, bueno, si tienen, se sienten mal o en el fondo, bueno, ahí tú hablabas de los pensamientos, ideas suicidas, eso también es un La síntoma, ya es ideación. un síntoma y ese síntoma por lo general la gente lo dice, ya, o hace algo, en el fondo Para llamar la atención, para ¿no? llamar la atención o dicen abiertamente, muchas Claro. veces lo dicen, hay como ciertos signos, ya. Y ahí, en el fondo, en la parte ya más suicida, la alerta es inmediata. ¿Ya? Si Ya. hay alguien que está con algún pensamiento, los familiares deberían tomarlo y llevarlo inmediatamente a un centro de urgencia. ¿Ya? Ahí no se puede perder tiempo, porque cuando está la idea, es inmediato. ¿Ya? Entonces, se tiene que llevar a algún lugar donde se pueda medicar y se pueda estabilizar a la persona. Y efectivamente también es un síntoma porque hay una emoción ahí que no se ha Mm. podido expresar, ¿ya? También. Y entonces es bueno siempre poder hablar, los familiares preguntar cómo te sientes, ¿ya? Abrazar, siempre acoger desde el amor, ¿ya? Desde el amor al otro. Y poder comprender también que el otro está con una dolencia, ya no minimizarla, Sí. porque a veces dicen, no, en la casa lo vamos a arreglar, ¿ya? Y muchas veces por no ir al médico, al final hay consecuencias graves, ¿ya? Wow. Y es importante siempre tomarle esa importancia, preguntar siempre cómo se sienten las personas y si pueden tener una ayuda también profesional, es bueno porque las personas también aprenden a expresarse, ¿ya? Lo que yo trato de hacer en terapia es que las personas puedan aprender a expresar sus emociones y al expresar sus emociones, bueno, vamos a minimizar las consecuencias, ¿verdad? Digamos, los síntomas, ¿ya? Vamos a minimizar los síntomas, pero de todas maneras no es que no vamos a, de repente en pocas sesiones, no vamos a lograr que la persona deje de tener crisis de pánico, al revés, que cuando tenga crisis de pánico sepa que tiene que esperar 20 a 30 minutos, poder hacer algo que lo pueda calmar y entender que eso en el fondo va a pasar, ¿ya? Y luego de los 20 minutos, bueno, ya me voy a sentir más cómodo y después, lo más importante, la clave de la felicidad de las personas es poder expresar sus emociones, ¿ya? Poder gestionarlas y trabajar las emociones, ¿ya? Y entonces ahí cuando yo ya expreso mis emociones me voy a sentir mucho mejor, Independiente de cómo la persona lo diga, pero que lo exprese, ¿verdad? que lo Que pueda sea capaz expresar. de externalizar lo que él siente. O sea, ojalá lo diga de apropiada manera. Y por eso, en el fondo, lo bueno es que vaya, claro, que nosotros, por ejemplo, yo también enseño algunas técnicas para que las personas Oh, qué puedan importante. expresarse de mejor manera, ¿ya? Tratar de expresar sus emociones de apropiada manera y en el fondo para que haya un entendimiento mejor. Por lo general estos son problemas de comunicación, ¿ya? Problema de Entonces es comunicación. importante expresar las emociones. Somos personas verbales, lingüísticas, Así es. y en el fondo si nosotros expresamos bien nuestras emociones podemos sentirnos mejor, ya no es como digamos los animalitos, no sé, yo tengo una perrita, ¿verdad? Que es bien gruesecita y le caen súper Eh. mal los perros flacos, entonces ¡Oh! llega y cuando ve un perro flaco, lo muerde y se acabó el problema. Las personas, en cambio, necesitamos poder hablar. Si nosotros tratamos mal al otro, somos agresivos, o nos paralizamos, o evitamos y salimos corriendo, finalmente nos sentimos más mal, ¿ya?
Es algo que queda adentro, carcomiendo, una sensación extraña. Y entonces por eso siempre tenemos que ser capaces de expresar nuestras emociones. Y bueno, y ahí por eso es importante hablar lo que nos pasa, tanto con otro, o podemos pedir ayuda profesional para poder sentirnos mejor. Perfecto, perfecto. María Rebeca, quedan poquitos minutos, queremos despedir este primer episodio. ¿Qué sugerencia o qué consejo le podría dar a las personas que están pasando a lo mejor un momento de ansiedad o un trastorno del ánimo o una baja de ánimo, a lo mejor decaimiento? ¿Qué consejo o sugerencia le podrías dar tú para dar ese primer paso, ya sea pedir ayuda, externalizar lo que sienten, o qué cosa pueden hacer en su casa ellos para mejorar? ¿Qué cosa le podría sugerir? Claro, lo que yo sugiero es que, bueno, ojalá que puedan conversar con las personas que tengan de confianza en su casa, la familia, ¿ya? Porque la familia, la señora, los papás, ¿verdad? Conversar los hijos, hablar de lo que les pasa y bueno, y si nos sentimos muy sobrepasados, ¿verdad? Pedir una ayuda profesional que me pueda guiar si estoy teniendo problemas con mi pareja, si estoy teniendo problemas con mis hijos, porque muchas veces en los problemas con hijos uno se pone más irritable, ¿verdad? Los problemas de pareja también a veces, y bueno, eso es un síntoma, ya la irritabilidad, que nos estemos gritando ya es un síntoma, entonces eso no puede pasar, ya siempre hay que privilegiar las buenas relaciones y también tomar en cuenta que bueno, hay cosas fisiológicas que tenemos que cuidar mucho, por ejemplo, el sueño, que eso pues es otro tema. Y hay cosas, hay tips y en el fondo pedir ayuda, más que nada, ¿ya? Y hablar con las personas que tenemos de más confianza, que nos quieren más. Eso. Perfecto. María Rebeca, muchas gracias. Este ha sido nuestro primer episodio como 90 grados y estoy muy contento de que hayas podido aceptar nuestra invitación. Estamos muy agradecidos. Creo que es súper importante poder entregar estas orientaciones o estas herramientas de cómo poder manejarnos, y solamente nos gustaría poder darles una pequeña reflexión a nuestros amigos que nos están viendo. Nunca están solos, siempre tengan en cuenta que nunca están solos, independiente de lo que decía María Rebeca. Si bien es cierto, con un familiar cercano no existe la confianza, siempre va a haber una persona que te va a acompañar, un amigo en el colegio, un amigo del barrio, un buen compañero de trabajo. Cuando sientas algo, por favor, dilo, acércate a alguien, a quien sea, menciónalo, nunca estás solo. Solamente que me gustaría decir algo para terminar. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte se encuentra en nuestra lengua, en lo que nosotros podamos decir, en lo que nosotros podamos declarar. Si tú hablas positivamente, te aseguro que tu día va a cambiar. Somos 90 gramos, Samo en cámara, Chepu Díaz en la conducción. María Rebeca, muchas gracias. Muchas gracias. Éxito en todo. Muchas Ojalá gracias. que les vaya muy bien en el programa. Muchas gracias.